Javier Milei, el nuevo presidente argentino, podría transformarse en la figura política más importante de la historia moderna. En el primer político en destruir el Estado que gobierna y crear un futuro utópico, o muchos dirían distópico, en donde solo gobiernan las corporaciones. Este video está hecho en cooperación con los jóvenes de Made in Ancapia. Javier Gerardo Milei nació en 1970 en Palermo, Buenos Aires, bajo el cuidado de una familia típica argentina. Su padre trabajaba en el sector del transporte y tenía un carácter muy estricto, mientras que su madre era una ama de casa representativa de la época. Milei desde muy joven vivió en una casa muy seria, ya que sus padres eran bastante estrictos con él. Aunque eso sí, su familia siempre se aseguró de darle todo lo que necesitaba. La disciplina que se tenía que tener para vivir en esa casa hicieron que desde temprana edad desarrollara una inteligencia y temperamentos superiores a los de los niños de su edad. Aunque eso sí, él no era hijo único, ya que también tenía una hermana de su misma edad llamada Karina, con la cual inició una fuerte y vinculante amistad, siendo una relación que será clave a lo largo de su historia. Desde niño, nuestro protagonista veía cómo sus padres trabajaban durísimo, dándose cuenta cómo difícil era progresar. Y es que pese a ser solo un chaval, ya era consciente del esfuerzo que había que hacer para poner comida sobre la mesa. Era una persona observadora y esto fue clave para desarrollar su personalidad, ya que él podía ver en el fondo cómo sufría la gente, despertando algo candente en su interior. Milei sufre de bullying y no era tan común combatirlo en la época, por lo que para resistir solo le quedó desarrollar un carácter muy fuerte. Ya en su adolescencia, Milei comienza a adentrarse en el fútbol como portero, donde consigue entrar al equipo de Chacarita, en tercera división. Tenía un futuro prometedor, ya que logró llegar bastante lejos en su posición, pero sucedió algo que cambiaría su rumbo para siempre. 1989, gobierno de Alfonsín. La hiperinflación de Argentina comienza y él presencia algo extraño que lo marcaría por completo. Milei pensaba que siempre que los precios suben, la cantidad de cosas que compra la gente baja, pero él justo vio que pasaba lo contrario, y es que aunque los precios subían y subían, la gente quería comprar más y más, siendo lo opuesto a lo que aprendió en clase de economía de su escuela. El caos comenzó y las personas salen a manifestarse en las calles, todo eso mientras la cantidad de pobres iba en aumento. La curiosidad pudo con su ser, y es que no le veía sentido a todo lo que estaba pasando en Argentina. Caos, precios subiendo como la espuma y humanos sufriendo, por lo que decidió que llegó el punto de no retorno. Milei deja el fútbol y para entender lo que pasaba, se mete a estudiar economía. Y acá es donde Javier Milei aprende la verdad detrás de la hiperinflación del 89. Pero para poder entender esto tenemos que entender cómo el Estado se financia. Tiene básicamente tres formas de financiamiento. Número 1, impuestos. Muy simple. Trabajas, cobras y el Estado te saca una parte del sueldo y la deposita en la tesorería del país. El Estado luego utiliza este dinero para pagar por el gasto público, presupuesto militar, educación, rutas, sueldos de políticos. El problema es que subir impuestos no es popular. A la gente no le gusta cobrar y luego ver que una gran parte de su sueldo se va al Estado. Los políticos son más inteligentes de lo que creen, por eso es que vino la segunda forma de financiación. La tesorería del país emite un bono. Básicamente un bono es una promesa. Dame dinero y te lo devolveré con intereses. Estos bonos pueden ser comprados por el sector privado o por otros países. Básicamente vos le das dinero al Estado y el Estado te promete devolvértelo con intereses. De esta forma el Estado puede conseguir recursos extra sin aumentar los impuestos. El problema es que en algún momento se tiene que pagar la deuda y los intereses se tienen que pagar constantemente. Es básicamente como utilizar una tarjeta de crédito. El problema es que estás poniendo en deuda a gente del futuro, los niños de hoy en día, incluso gente que todavía no ha nacido. Y a veces la deuda se pone tan pero tan mal y los intereses son tan y tan grandes que los países se ponen en deuda para pagar los intereses de deudas pasadas. Imagínate sacar nuevas tarjetas de crédito para pagar los intereses de antiguas tarjetas de crédito. Es autodestrucción financiera. Así operan muchos países. Tercer forma de financiamiento: emisión monetaria. Contrario con creencia popular, el Estado no simplemente crea dinero de la nada y lo tira en helicópteros, aunque es capaz de hacerlo. La creación de la moneda es mucho más compleja de lo que creen. La moneda se crea básicamente cuando se consume. Vamos más lento. Cuando el Estado necesita consumir, o sea que necesita contratar los servicios del mercado, ya sea para construir un puente, una ruta, presupuesto militar, educación, salud, el Estado puede crear algo muy similar a un bono. Y este bono puede ser comprado por el Banco Central. Y el Banco Central compra esto con dinero creado de la nada. Básicamente tenés un organismo del dinero, el Banco Central, creando dinero de la nada para comprar un título de deuda emitido por otro organismo del gobierno. Es como que vos te pongas a crear vales de la nada y te los des a vos mismo, te pongas en deuda con vos mismo. Es un delirio, ya sé. Pero luego el Estado va con este dinero creado de la nada y compra bienes y servicios tangibles y escasos en la economía. Hay una cantidad limitada de petróleo, hay una cantidad limitada de metales, hay una cantidad limitada de mano de obra, hay una cantidad limitada de madera, hay una cantidad limitada de alimentos. Y el Estado va con este dinero creado de la nada y los adquiere. Por lo tanto, el mercado y el Estado deben competir por los recursos escasos. Esto hace que los precios suban.
ya que si estamos en una isla con 5 cocos y hay 5 dólares y estamos de acuerdo en un precio de $1 por coco, que yo aparezca con un maletín con 10 millones de dólares no crea más cocos de la nada. El precio de cada unidad debe subir. Por lo tanto, la inflación es un impuesto, y es un impuesto que castiga a los más pobres, ya que son los ricos quienes se protegen de la inflación ahorrando en oro, ahorrando en propiedades y en acciones, mientras que los pobres dependen de su sueldo en dinero fiat, o sea, dinero creado por el Estado. Y Javier Milei, luego de estudiar con mucha pasión, pudo entender estas cosas. El dinero tiene que ser unidad de cuenta, es decir, se utiliza para medir el valor de las cosas. Es el precio que refleja el valor de un bien o un servicio. Es lo que utilizamos para intercambiar bienes y servicios. Y es reserva de valor. Es lo que utilizamos para planear a futuro, para protegernos de la incertidumbre. Es ahorro. Estos 3 elementos son las características principales de un dinero sano. Sin embargo, durante la hiperinflación del 89, el gasto público era tan elevado y el endeudamiento fue tan extremo y la emisión monetaria tan ridículamente elevada que los precios empezaron a subir cada vez más y más. Y acá es donde la gente cambió su comportamiento. Normalmente, si un bien o servicio sube de valor, la demanda por el mismo debe bajar, porque vos no vas a querer pagar más por algo que está subiendo de precio. Por lo tanto, demandás menos de ese bien o servicio. Esto hace que el vendedor esté incentivado a bajar el precio, ya que no está registrando ventas. Pero esto únicamente funciona si es que vos le seguís dando valor a tu dinero. Pero ¿cómo vas a mantener esa confianza si ves las monedas de otros países manteniendo su valor relativamente sobre el tiempo, mientras que la de tu país sigue perdiendo su valor? Acá es donde se encuentra la semilla de una hiperinflación. La gente deja de demandar el dinero como medio de ahorro. Básicamente, el dinero se transforma en una patata caliente que nadie quiere tener en la mano. En cuanto a los inversionistas y diferentes individuos que entienden un mínimo de finanzas, ven que el Estado no tiene intenciones de bajar el gasto público y únicamente se endeuda y se endeuda, es muy fácil concluir que la inflación únicamente puede subir. Por lo tanto, la gente va a empezar a sacarse el dinero de encima, ya que no sirve como medio de ahorro. Esto hace que pierda más valor, y la pérdida de valor hace que la gente se lo quiera sacar de encima todavía más, y se genera una bola de nieve. Esto es una hiperinflación, y esto es lo que Javier Milei presenció con sus propios ojos. Pero la historia continúa. Estudiar la carrera no fue un trabajo nada fácil para Milei. Durante todo mi proceso universitario, mi padre me hizo las 1001, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés para que justamente para que me fuera mal. Durante sus estudios, Milei conoce varias escuelas del pensamiento económico. Y es que, como la economía no es una ciencia exacta, los distintos economistas que comparten ideas similares o una perspectiva común sobre el funcionamiento de la economía y cómo debe ser analizada, fundan diferentes escuelas. Ahí es donde escucha por primera vez hablar sobre la Escuela Austriaca de Economía, fundada por Karl Menger en 1871. La escuela austríaca sostiene que el valor de las cosas es subjetivo, determinado por las preferencias individuales, y que los libres mercados con restricciones mínimas son mucho más eficientes para manejar nuestros recursos escasos y producir más y mejores bienes y servicios. La escuela austríaca es la semilla inicial que conllevó a muchas ideas revolucionarias en cuanto a economía y filosofía más en el futuro. Interesado por esta escuela que defiende cosas como la mínima intervención del Estado, un personaje nuevo entra en nuestra historia. Y es que Milei conoce a Diego Giacomini, un economista anarcocapitalista y agorista de la escuela austríaca. El anarcocapitalismo es una doctrina de pensamiento político y filosófico que combina el capitalismo y la anarquía. Es básicamente la idea de una sociedad la cual no tiene Estado, pero sin embargo sí que tiene todos los servicios que hoy en día ofrece el Estado, como seguridad, ley, justicia, entre otros. Muchos creen que el anarcocapitalismo significa anarquía, o sea que la gente puede hacer lo que quiere, pero eso no es verdad. Es la libre competencia de todos los servicios que hoy en día están monopolizados por el Estado. En una sociedad anarcocapitalista no existirían relaciones no voluntarias. Es decir, que vos no podés obligar a alguien a que te pague algo que no quiere. No existiría la esclavitud, no existiría el robo, al menos no legalmente. Lógicamente habrían malas personas en cualquier sociedad, o si no estaríamos en una utopía. Justamente por eso es que existiría competencia en la ley y diferentes empresas privadas lidiarían con estos malos actores de la economía. Por lo tanto, existirían cárceles, existirían límites, existirían castigos para aquellos que quieren destruir la sociedad. Esto es todo otro tema de debate. El punto es que el anarcocapitalismo es una sociedad sin Estado. El agorismo es una filosofía que determina que todas las relaciones humanas deben ser voluntarias. Se debe respetar la vida y la propiedad privada de todas las personas. La libertad de uno termina donde empieza la del otro. Si uno sigue rigurosamente estas ideas, naturalmente tus acciones conllevarían a evadir el Estado. El agorismo termina siendo un set de acciones en las cuales los individuos que siguen estas ideas evaden impuestos, evaden regulaciones estatales, utilizan monedas que no sean del Estado o utilizan efectivo para evadir rastreo,
Son individuos que intentan hacer todo lo posible para desconectarse de la estructura jerárquica socialista anti-libertad del Estado. Son gente que quiere vivir en libertad. Y ellos creen que relacionarse con el Estado es el equivalente a relacionarse con la mafia, algo inmoral que debe ser evadido a toda costa. Muchos agoristas creen que la forma de llegar al anarcocapitalismo es a través de un proceso intenso en el cual más y más gente en la sociedad evade activamente al Estado, hasta que el Estado completamente queda desintegrado. Puede que incluso también en un proceso revolucionario, el cual puede incluir guerra. Ambos investigan las ideas más profundas de la economía y juntos escriben varios libros. Aparte de amigos, han pasado a ser compañeros intelectuales, como lo eran Marx y Engels. Cada descubrimiento que Milley hacía sobre economía, descubría que el Estado sobraba en ese aspecto. Fue así como se empieza a adentrar en las ideas anarcocapitalistas de las que Giacomini ya formaba parte. Pero hay ciertas cuestiones que no salen de su cabeza que le hacen dudar sobre si hacerlo ahora mismo es viable, por lo que se declara anarcocapitalista filosóficamente para el futuro lejano. Así que la lucha ahora es dejar al Estado lo más pequeño posible para al menos evitar que siga robando con impuestos e inflación, empeorando así la vida de las personas. Una vez Milley logró sacarse su título en economía, conoce otro personaje sumamente importante en su historia llamado Fantino. Pero ¿quién era realmente Fantino? Alejandro Jorge Fantino nació el 26 de septiembre de 1971 en Es broma, no vamos a narrar la historia de Fantino, pero fue para Milley un caso de networking exitoso, ya que Fantino fue quien conectó a Milley con las televisiones. Y es que estamos casi seguros de que la mayoría de los que vean este vídeo habrán visto algún clip de Milley en un programa televisivo. Milley va a estos programas para tratar asuntos económicos, aunque también acaba cantando en alguno que otro. Y ahí descubre que cuanto más emocionado habla, con más elocuencia y subiendo a veces el tono de voz, retiene más a los televidentes, cosa que le encanta a las cadenas de televisión, ya que cuando aparece Milley, la gente ve más sus programas y así estos ganan más dinero al meter los anuncios. Con esto Milley logra hacerse un hueco en las televisiones argentinas y con ello gana bastante fama. Incluso su mensaje comienza a llegar a los jóvenes, ya que muchos canales y cuentas de internet resuben clips de Milley hablando, como podría ser por ejemplo el Peluca Milley. Nuestro protagonista, sabiendo esto, aprovecha su viralidad para enseñar a todos las ideas aprendidas con Giacomini, como que la justicia social, algo reclamado por los argentinos, resulta ser injusta. ¿Cuál es la nueva barbarie? La nueva barbarie es la justicia social. La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo te hago una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? No. Bien, la justicia social es justamente eso. ¿Por qué? A ver. Porque considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro, con lo cual los estás tratando de modo desigual frente a la ley. Todo iba viento en popa con la carrera de Milley. Iba a televisión y criticaba la casta política. Tenía sus libros hablando de economía, un compañero intelectual y fama a la Argentina. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión que le hizo cambiar de idea? La idea de que el Estado se destruye evitándolo, es decir, el agorismo. Ya que este pensamiento dejó de tener tanto sentido en la cabeza de Milley. Y es que para llegar al anarcocapitalismo hay otra vía que no hemos nombrado hasta ahora, el reformismo. El reformismo tiene diferentes definiciones para diferentes escuelas de pensamiento, pero en el contexto de cómo llegamos al anarcocapitalismo, el reformismo es básicamente la idea de que uno puede ser parte de la política, o sea, ser gobernador, presidente, etc., y crear leyes o generar cambios constitucionales o diferentes regulaciones, las cuales facilitan el proceso de transición de una sociedad estatal a una sociedad sin Estado. Los agoristas tienen un problema con esto. Ellos creen que, número uno, es prácticamente imposible, ya que el Estado tiene incentivos para que esto no suceda. Básicamente va en contra de su propia existencia, por lo tanto todas las estructuras estatales van a alinearse tarde o temprano para que cualquier intento reformista de llegar al anarcocapitalismo sea eliminado. Y su segunda crítica con respecto al reformismo es que es inmoral. Unirse a la mafia te transforma en un mafioso. Por lo tanto, incluso si el reformismo pueda conllevar al anarcocapitalismo, ellos estarían en contra, ya que sería algo inmoral. Javier Milley, a pesar de ser simpatista del agorismo, de siempre haber apoyado iniciativas agoristas, como el Bitcoin, evadir impuestos, evadir regulaciones, Javier Milley vio factible al reformismo. No solamente él, muchos pensadores anarcocapitalistas también ven a esta vía como algo posible. Por ejemplo, Rothbard, Robert Murphy, entre muchos otros. Javier Milley decidió seguir por el camino del reformismo para reducir el Estado lo más posible. Diego Giacomini, por el otro lado, decidió ser fiel a sus ideas y ser consistente moralmente. Pero ¿cuál es más eficiente? ¿El agorismo o el reformismo? ¿O una combinación de los dos? ¿Es eso posible?
Sigamos con el video. Viendo que la situación estaba siendo tan crítica de nuevo en su país, toma la decisión de crear un partido político y nace el 14 de julio de 2021 La Libertad Avanza, con Milei como la cara principal del partido, pero siendo su mano derecha su misma hermana. En palabras de Milei, su hermana ha sido más importante que él mismo en su carrera como político. Es la gran responsable de esto que estamos viendo. Sin ella no habría nada de esto. Primero porque tiene una capacidad de trabajo monstruosa, porque nosotros de ser una fuerza nueva en 2 años, mirá dónde estamos. ¿Y fue ella y no usted? Es ella. Digo, yo soy un gran divulgador. Ella es, digamos, quien ha logrado llevar todo este monstruo hacia adelante. Pero esta decisión de adentrarse en el Leviatán, o sea, el Estado, no gusta a Giacomini. Aparte de ser agorista, no cree en el reformismo. Ve ridículo confiar en el Estado para reducir el Estado, o incluso eliminarlo desde dentro. Giacomini y Milei se separan en 2020 y su compañero pasa a convertirse en su mayor crítico. En palabras de Diego Giacomini, la teoría demuestra que la democracia no puede ser cambiada nunca con las reglas de la democracia, porque la praxeología te lo demuestra. Es más, te dicen, armate un partido, presentate elecciones y ganalas, porque saben que ese es el camino para que no puedas cambiar nada. ¿Por qué? Porque la democracia tiene, uno, los anticuerpos más fuertes desarrollados para que el sistema te coma en 10 minutos, y lo estamos viendo en Javier. El sistema ya se lo devoró en un sanguchito. Pese a la ruptura, nuestro protagonista sigue adelante y Milei logra convertirse en el diputado de la nación argentina, pasando a vivir en una madriguera según él. Habló Javier Milei ayer, nido de rata, así calificó a los diputados y senadores del Congreso. Y más adelante, a finales de 2023, se presenta a las elecciones nacionales de Argentina, enfrentándose en la segunda vuelta contra el peronista Sergio Massa. El resultado de estas elecciones ya todos lo conocemos, y es que Milei se convirtió en el presidente de Argentina con más votos de la historia, y siendo el primer presidente del mundo en declararse anarcocapitalista filosóficamente. Entonces, toda la carrera de Milei que hemos visto hasta ahora fue planeada por él mismo para ganar fama y lograr ser presidente. No lo podemos saber con certeza, pero tiene bastante pinta. Ahora que Milei está en el poder, está comenzando a achicar el Estado todo lo que puede. Incluso hace poco logró eliminar el déficit de su nación. Pero lo más importante, y cuestión que no sale de la cabeza de los anarcocapitalistas, es si podrá eliminar el Estado desde dentro. Para responder a esta pregunta, viajemos un poco al pasado. 10 años antes del nacimiento de Milei, se comenzó a desarrollar en los Estados Unidos de América el llamado Proyecto Florida, impulsado ni más ni menos que por el mismísimo Walt Disney. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el anarcocapitalismo y Milei? El proyecto tenía como objetivo crear desde cero una ciudad completamente funcional, con la diferencia del resto de ciudades que esta tendría su propia administración, siendo mucho más independiente del gobierno que el resto de ciudades vecinas. I believe we can build a community that more people will talk about and come to look at than any other area in the world. La visión que Walt Disney tenía sobre Epcot era una comunidad del futuro, en donde muchas personas alrededor del mundo podrían visitar y vivir en ella. Lo curioso de esta comunidad es que sería completamente independiente del gobierno federal de los Estados Unidos y también del gobierno local de Florida. No 100% independiente, todavía debería regirse bajo la Constitución, pero sería la región más independiente de todo el país. Hoy en día no existen proyectos así, o si existen son muy pequeños. Por ejemplo, en Honduras existe una pequeña isla que es independiente del gobierno federal, la cual se llama Roatán. Sin embargo, no es ni 5% de ambiciosa y grande de lo que Epcot podría haber sido. Lamentablemente, Walt Disney murió diseñando esta ciudad en el hospital debido al cáncer. Pero analicemos qué hizo posible que un proyecto tan ambicioso esté sobre la mesa. Son 3 factores. Número 1, el capital. Décadas de acumulación de capital por parte de Walt Disney y sus empresas asociadas hicieron posible acumular el dinero suficiente para financiar este proyecto. Los costos de un proyecto tan ambicioso como Epcot se calcula en los millones de dólares. Esto definitivamente únicamente se podría lograr en una economía capitalista, en donde el cálculo económico es posible y la acumulación de capital es más simple de realizar. Hoy en día eso es más difícil, debido a que la inflación es más intensa, los impuestos más engorrosos y las regulaciones más confusas. En la época de Walt Disney el libre mercado no era absoluto, nunca lo fue, pero era mucho más floreciente de lo que es hoy en día. La segunda condición es tener la ambición, un padre fundador, un grupo de inversionistas, visionarios, que sepan
qué es lo que la gente necesita y se animen a acumular los recursos e invertirlos en un proyecto así de ambicioso. Walt Disney era la persona indicada para este proyecto. Y el tercer factor es tener bajos costos políticos, es decir, que tu gobierno local o incluso a nivel federal no te impongan tantas regulaciones o restricciones para que vos puedas llevar a cabo este proyecto. Walt Disney no necesitó debatir por años con los políticos locales de Florida o políticos del gobierno federal. A pesar de que no eran necesariamente anarcocapitalistas o incluso capitalistas en lo absoluto, los políticos de esa época en los Estados Unidos eran lo suficientemente simpatizantes con el libre mercado como para permitir que corporaciones se junten y hagan semejante proyecto que desafíe el poder estatal sobre una región determinada y sobre una cantidad de la población determinada, lo cual es increíble. Básicamente están permitiendo una secesión pacífica enfrente de sus narices. Hoy en día eso sería mucho más difícil. Estos tres factores, si aparecen de forma simultánea, pueden crear una pequeña ventana temporal, la cual, si se aprovecha, puede resultar en la creación de un proyecto de esta magnitud. Si Walt Disney hubiese podido completar su proyecto Epcot, por cierto, llegó muy lejos, compró las tierras, realizó un montón de patentes, contrató a los ingenieros, realizó parte de la construcción, estaba en pura marcha el proyecto, pero lamentablemente murió. Pero de haberlo completado y de haber sido un éxito, hubiesen pasado dos cosas. Número uno es que Epcot hubiese crecido y crecido. Significa que más y más gente viviría en Epcot. Y también muchas personas que no viven necesariamente en Epcot irían a trabajar ahí, ya que no es una ciudad aislada. Al ser una ciudad que vive puramente del libre mercado y de las corporaciones, tiene que comerciar constantemente con las regiones alrededor. Esto crea un mercado laboral flexible. La otra cosa que hubiese sucedido es que más ciudades similares hubiesen creado, tanto por Walt Disney y por otras corporaciones en competencia. Ya que este proyecto es exitoso y redituable, la gente hubiese querido ser parte de la fiesta y hubiesen creado proyectos de naturaleza similar. A medida que pase el tiempo, un porcentaje mayor y mayor de la población viviría en ciudades así. Esto incrementa exponencialmente los costos para que un grupo de políticos desde el Estado vaya en contra de estos proyectos, ya que no es lo mismo prohibir un proyecto como Epcot, en donde ni siquiera el 1% de la población vive ahí, a prohibir muchos proyectos que ya existen y contienen un 30% de la población, por ejemplo. Los costos son increíblemente elevados, por lo tanto, casi imposible de realizar. Ya a este punto uno podría decir que se encuentra viviendo en una sociedad prácticamente anarcocapitalista. Volviendo a las tres condiciones esenciales para que algo así sea posible: la acumulación de capital, un visionario y las condiciones políticas ideales, nos damos cuenta que Javier Milei está haciendo que posiblemente las condiciones políticas indicadas existan en Argentina. Y estas condiciones políticas también podrían permitir que el cálculo económico se lleve a cabo y el mercado crezca, lo cual puede lograr otra de las condiciones, la acumulación de capital, para poder financiar un proyecto de esta magnitud. La pregunta es, ¿el gobierno de Javier Milei permitiría algo así? ¿Tendríamos a un visionario con los recursos necesarios para llevar un proyecto así a cabo? Esas preguntas únicamente el tiempo las responderá. Además, Walt Disney buscaba darle un toque futurista y recreativo. No iba buscando hacer una revolución anarcocapitalista, pero desde luego que el gobierno de Florida acepte este tipo de cosas sin ser ellos mismos anarcocapitalistas nos puede dar muchas pistas sobre el futuro del país gaucho. Y es que, ¿qué iniciativas privadas se podrán llevar a cabo en la Argentina con un presidente que sí es anarcocapitalista? Entonces, para conseguir una pacífica separación entre la sociedad y el Estado, ¿deberíamos elegir al agorismo o al reformismo? ¿Por qué no las dos al mismo tiempo? Crear una ciudad privada con fondos privados, gobernada por corporaciones, es lo más agorista que alguien puede hacer. Y el logro más grande que los reformistas podrían conseguir es una secesión, o sea que un porcentaje de la población se separe pacíficamente de la nación y crear de esa forma ciudades-estado que sean independientes. Pero la evidencia muestra que una no tiene muchas chances de éxito sin la otra. La historia muestra que los movimientos secesionistas conllevan a guerra y a inestabilidad social, y el agorismo conlleva a una constante pelea entre personas que evaden el Estado y la ley, en donde podés terminar en la cárcel por evadir impuestos o ganarte enemigos en el Estado. En mi opinión personal, lo mejor es combinar ambas técnicas. La evidencia muestra que tener políticos en el Estado
que al menos temporalmente reducen su tamaño y aumentan su eficiencia y lo modifican de tal forma que favorezca al libre mercado, facilita el desarrollo de técnicas agoristas mucho más efectivas. No es coincidencia que los mayores progresos tecnológicos que facilitan al algoritmo, o sea, la contraeconomía, se han producido en países cuyo estado es pequeño, más eficiente y favorece, al menos relativamente, al capitalismo. Por ejemplo, las telecomunicaciones, las redes telefónicas, redes satelitales, el internet, los microchips, las computadoras y la criptografía que hizo posible las criptomonedas fueron todas hechas posibles con tecnología desarrollada en los Estados Unidos y también en países primermundistas. Por lo tanto, a pesar de que es verdad que tener un estado pequeño y eficiente incrementa sus chances de que se siga perpetuando en el tiempo, también es verdad que bajo un contexto de estado eficiente, el mercado se puede hacer más rico, y un mercado más rico conlleva a individuos más ricos. E individuos que viven en prosperidad pueden crear tecnología y métodos que pueden incrementar nuestra libertad a niveles jamás visto antes. Por eso es que deberíamos tomar ventaja del reformismo y crear las condiciones políticas necesarias para incrementar la acumulación de capital y bajar los costos políticos para que el algoritmo financie con fondos privados el desarrollo de ciudades nuevas que se gobiernen a sí mismas y de forma pacífica se separen del Estado. Puede sonar como una fantasía de un cuento de hadas, pero Walt Disney dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Pero ¿cómo se podría gobernar una sociedad sin Estado? ¿Sería caos? ¿Y cómo funciona la economía? Esas cosas son muy importantes aprenderlas, así que podés chequear estos videos y educarte. Hasta pronto.